La llamada. Jesucristo quiere hablarte en este momento. Él está llamando a la puerta de tu corazón. La llamada, un programa presentado por el Centro Cristiano Bautista en la calle Artapadura 5. Jesucristo quiere hablarte en este momento. Él está llamando a la puerta de tu corazón. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenido, bienvenida. Estás en La Llamada, 15 minutos de radio que van directos al corazón, a las cosas que de verdad importan, que de verdad te importan. Y cada semana te traemos la mejor noticia que nadie puede recibir, esa que probablemente estás esperando desde hace mucho tiempo, que las cosas realmente pueden ir bien, que es posible tener matrimonios felices, que es posible vivir sin miedo, sin angustia ni amargura, que una vida con el carácter o los vicios o las debilidades que tenga puede ser transformado por completo. No lo hace la religión, ni la ética, ni la política, ni los buenos deseos, ni uno mismo por mucho que se esfuerce. Lo hace alguien que te ama y que tiene el poder para transformar vidas. Lo hace Jesucristo. No es religión, no son cuentos. Es nuestra historia, la historia de muchos que en su necesidad clamamos a Dios y Dios respondió. Siempre lo hace. Hoy queremos que escuches a una de estas vidas, una persona como tú y como yo, con necesidades y problemas, intentando que le fueran bien las cosas sin conseguirlo, hasta que se encontró con Dios, o más bien Dios salió a su encuentro. Hoy está con nosotros Andrea. Es una mujer joven, casada, trabaja en una empresa, trabaja en recursos humanos y con una historia personal en la que Dios tuvo que intervenir poderosamente y hacer un milagro. Hoy nos va a contar su historia. Buenos días, Andrea. Hola, Gorka, muy buenos días. Bueno, hemos Un dado placer estar en tu programa. apenas una pincelada. ¿Cómo es tu historia? Cuéntanos tu historia, lo que tuvo que hacer Dios, ¿cómo fue? Bueno, pues la verdad es que pues viví una infancia buena, en un hogar pues normal, con papá, mamá, un hermano, mi abuelita también estuvo con nosotros, una abuela muy buena también, que nos dio pues su provisión, su amor, muy arropada, ¿no? De amor, de familia, de que me quería, de allegados también, en un hogar, vamos, que no éramos ricos, pero no faltó de nada en casa, ¿no? Tenía todo lo necesario. Tuve un buen colegio también, donde me enseñaron pues principios cristianos, estudié con las monjas salesianas, el respeto, la gratitud, de la obediencia, ¿no? En ese sentido pues tuve una infancia y una juventud pues bien, pero desde pequeña pues en casa ya era conocida pues y reconocida pues como una persona, como una niña que era buena, que era muy responsable. Mis padres nunca se tuvieron que sentar conmigo a hacer deberes ni a decirme nada porque yo misma me organizaba todo, pues muy disciplinada, etcétera, ¿no? Y pues de hecho cuando en el colegio habían reconocimientos, ¿no? Al final las notas y todas estas cosas, pues era como el orgullo de la casa, ¿no? Y de todo eso hacía pues que yo me sintiera una persona buena, ¿no? Y me esmeraba muchísimo en sacar buenas notas, en estudiar hasta las tantas de la madrugada. Recuerdo que mi abuelita me decía, pero niña, levántate a comer, y yo no me levantaba, o sea, me podían dar las tantas de la madrugada y no cenaba, ¿no? Sí. O cenaba, pero tenía que terminarlo todo para poder levantarme, ¿no? Y poder hacer otras cosas, ¿no? Como con mucha exigencia, ¿no? Sí. Desde muy pequeña. Y recuerdo que todo eso yo ya con 14 años, o sea, sufría de ardores, empecé con ardores de estómago, yo no entendía lo que me pasaba, ¿no? Tampoco lo decía, tampoco era que lo expresase, ¿no? Sí. Empecé a sentirme hinchada en la tripa y todas estas cosas era como el mismo estrés, ¿no? Que me generaba el tener que cumplirlo todo, pues para sacarme un 10 o para que me dijeran qué bien lo has hecho, ¿no? Uh-huh. Qué orgullosa estoy de ti, ¿no? A pesar de que ellos me daban todo el amor que tenían para darme, ¿no? Y que me amaban por lo que yo era, pues yo entendía que era amada en la medida, o podría ser más amada y podría hacerlos a ellos más felices si yo era
si yo sacaba buenas notas, si me portaba bien, ¿no? Y eso fue creciendo conmigo. Era muy raro que yo pidiese ayuda. Me gustaba hacerlo todo yo sola, en mis propias fuerzas, ¿no? Me creía una persona muy capaz, ¿no? Y bueno, pues fui creciendo así y creía que mi realización personal estaba fundamentada en los logros, en lo que fuese yo alcanzando, ¿no? En qué tanto alcanzara, en qué tan buenas notas, ¿no? Eso me daría más felicidad, pero pues nada de eso, la verdad, me llenaba. Tenía un vacío muy grande. Había momentos en mi vida que me sentía muy triste, ¿no? Tardes o noches en las que me sentía muy vacía, ¿no? Y así con 16 años, mis padres se separan, se divorcian, y eso me marcó muchísimo, por supuesto, como a cualquier joven le puede marcar. Y bueno, mi madre se fue muy lejos, se fue para Alemania. Nosotros nos quedamos con mi padre, nos cambiamos de ciudad. O sea, hubo todo un cambio, un terremoto, por decir así, en mi vida, con mucho dolor. Pero eso lo que hizo fue reforzar más esa creencia que yo tenía tan arraigada de pensar que yo tenía que tomar las riendas en mi vida y que tenía que ser muy fuerte, ¿no? Y muy responsable, ¿no? Y así con 17 empecé a trabajar. Yo tenía muy claro, o sea, en mi forma de pensar, tenía muy claro lo que quería hacer, dónde quería estudiar, lo tenía muy bien desde que era muy jovencita, con 13 años o así. Y así que con 17, como no tenía los recursos para empezar a estudiar pues en la universidad, pues empecé a trabajar, a buscarme yo misma mis propios recursos. Yo misma asumí la responsabilidad de mamá, ¿no? Que ya no estaba, pero asumí ese rol, ¿no? Y bueno, pues lo veían normal, en casa lo veían normal. O sea, mi padre me veía como una persona como muy capaz y muy autosuficiente, ¿no? Y eso se fue reforzando, llegué a la universidad, bueno, creyéndome que era superwoman, ¿no? Aquí creyéndome, bueno, pues capaz de todo, ¿no? Y estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, ¿no? Pero claro, todo eso me estaba pasando factura, ¿no? Porque pues vivía con muchísimo estrés, había mucho vacío en mi vida y bueno, pues en la universidad saqué muy buenas notas. Era de las mejores en la clase y valoraba todo pasado por el filtro, pues eso, de la autoeficacia, de la autosuficiencia, ¿no? Yo valoraba a los demás en función de qué tan buenas notas sacasen, o qué tantos logros obtuviesen, o qué tan buenos estudiantes fueran, ¿no? O qué tan responsables. De hecho, cuando nos ponían a hacer trabajos en grupo, yo evitaba, o si podía hacerlo sola, prefería hacer sola los trabajos, ¿no? Porque sabía que, o sea, el compartir sobre todo, sabía que las demás personas no iban a ser igual de responsables a mí, ¿no? Y bueno, pues al terminar la universidad pensé que eso me daría más felicidad, o me haría pues tener una autorrealización tanto que buscaba, ¿no? Pero para nada fue así, fue todo lo contrario, ¿no? Fue encontrarme con una carrera y ver pues que estaba igual de vacía como había empezado, ¿no? Y bueno, pues así me encontró el Señor, ¿no? Así me encontró el Señor, angustiada, cansada, agotada de la vida, en sufrimiento, ¿no? Estaba también en una relación, buscaba hombres que fueran muy seguros de sí mismos, buscaba hombres pues exitosos, y que me dieran protección, que me dieran mucha seguridad, ¿no? Pero estaba en una relación muy infértil, infructuosa. Ya llevaba 5 años en una relación que no avanzaba, y en la que había también sufrimiento. Yo tenía muchísima dependencia. Para mí esa persona era como un diosecillo, ¿no? Que se había levantado en mi vida. Y así con esas ataduras, ¿no? Me sentía, o sea, yo no veía mis ataduras realmente, pero sí que veía que necesitaba un cambio. Me soñaba con un cambio de vida, ¿no? Pero no sabía cómo hacerlo, cómo empezar, ¿no? Y una persona
O sea, Dios se usó de una persona, de una peluquera a la que frecuentaba mucho, ¿no? Y ella me hablaba del amor de Dios y de cómo Dios transformaba vidas. Y a mí me parecía eso, pues increíble, ¿no? Yo había estudiado psicología y sabía que para modificar comportamientos humanos, para derribar creencias, ¿no? Fortalezas mentales, pues que había años de terapia y que no era fácil y que, bueno, pues me parecía imposible, ¿no? La restauración pues ella me contaba, ¿no? De su propia vida, ¿no? Y bueno, yo tenía esa necesidad, ¿no? Obviamente, y Dios me encontró así, ¿no? Y lo único que hice fue decirle sí a Dios. Sí, en un día, o sea, sí que es cierto que tuvo que insistir mucho conmigo, porque fue mucho tiempo que ya estuvo hablándome de Dios, ¿no? Del amor de Dios, pero un día le dije que sí a Dios y fue precioso porque él me mostró, ¿no? Me mostró que yo estaba mal, me mostró la maldad que había en mí, ¿no? Que había mucha envidia, todo lo que había en mí de la necesidad que había tan profunda, ¿no? De él, ¿no? Y vino muchísimo arrepentimiento. Recuerdo que ese primer encuentro con Dios lloré mucho, le pedí perdón y sentí, en lugar de sentir el rechazo o la culpa, ¿no? Pues tú has sido mala o has hecho estas cosas mal, para nada, o sea, lo que sentí fue un amor de Dios como nunca lo había experimentado en mi vida. Había antes orado, pero nunca había sentido esa cercanía con Dios como la sentí de ahí en adelante, ¿no? Y hoy, bueno, pues claro, Dios empezó todo un tratamiento conmigo, el Señor, pues a enseñarme, ¿no? A una nueva forma de pensar, a darme, pues ahora sé que mi valor no depende de las cosas que consiga, ¿no? Ni de lo que bien haga las cosas, sino que el valor ya lo tengo porque Él me ama, ¿no? Y pues ahora pues es otra vida totalmente diferente, otra forma de pensar totalmente diferente, es mirarme a mí, no mirar a los demás como son, para nada valorarlos, es el darme la cordura, ¿no? De ver que los demás son mejores que yo no puedo, que necesito de Él para todo, y es ahí donde realmente, Gorka, he encontrado esa realización que tanto buscaba, esa felicidad que tanto buscaba, pues la he encontrado en Dios. Realmente ha sido maravilloso cómo se ha acercado a mi vida. Le doy tantísimas gracias por darme pues esa cordura y esa libertad, ¿no? Ahora sé que me equivoco muchísimo, veo mi fracaso, pero eso no me hace infeliz para nada, eso me hace, al contrario, más dependiente de Dios, ¿no? Y cómo me ha consolado en momentos de angustia y en momentos de dolor ha sido precioso para mi vida. Sí, porque murió tu mamá hace no demasiado tiempo, ¿verdad? Sí, va a ser 3 años ahora en agosto, y para mí pues fue un golpe durísimo. Mi madre pues tenía una relación muy profunda con ella y fue muy doloroso para mí, pero fue al mismo tiempo una etapa tan preciosa, Gorka, porque fue sentir a Dios de una manera nueva, o sea, de ver tan cerca su paternidad. Eso me marcó muchísimo porque a partir de ahí, o sea, pude experimentar todavía más cerca el amor de Dios, como Él realmente libra de la angustia. Cuando le clamaba, yo si no podía dormir, me levantaba a la madrugada y lo que hacía es estar con Dios, hablar con Dios, y salía llena de paz, con un gozo sobrenatural. Pues Andrea, gracias, se nos va el tiempo, pero muchísimas gracias por abrirnos tu corazón, gracias de verdad. Muchas gracias, Gorka, espero que ha sido de mucha bendición para ti y para todos los que nos escuchan. Pues este es el testimonio de lo que Dios puede y quiere hacer en unas vidas, pero también en la tuya, porque como hemos escuchado, Dios es real y transforma las vidas de aquellos que le dan una oportunidad. El tiempo de la llamada ya se nos termina, pero Dios tiene todo el tiempo del mundo para ti y ese tiempo puede comenzar ahora si tú quieres. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 7 menos 20 de la mañana. También puedes llamarnos por teléfono. Apunta 620 20 91 14. Te lo repito, 620 20 91 14. Y también los miércoles a las 7:30 de la tarde, los sábados a las 6 y los domingos a las 11 nos reunimos en el Centro Cristiano Evangélico